Nos hemos gozado en las alabanzas, hermanos, dándole la gloria al Señor. Hoy vamos a pasar al tiempo de la palabra y quiero que vaya al libro de Lucas. Libro de Lucas, en el capítulo 7, del libro de Lucas, vamos a leer del versículo 18 en adelante. Lucas 7:18. El tema de esta mañana es: bienaventurados los que no tropiezan en Jesús. Ese es el tema: bienaventurados los que no tropiezan en Jesús. ¿Lo encontró? Leemos la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 7 y versículo 18. Está escrita así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque nos permites una vez más abrir tu palabra, porque tenemos hambre y sed, Señor, de ti. Pedimos en el nombre de Jesús que quites toda distracción de nuestros corazones, toda carga, Señor, que no nos pueda permitir recibir, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos que ministres los corazones conforme, Señor, a tu gracia eterna. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestra vida y haciendo tu obra especial en cada uno de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a tu pueblo y que cada uno sea lleno de tu gracia y de tu bendición. Pon tus palabras en mis labios para hablarle, Señor, a tu amada iglesia. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sabemos que ¿qué es poner tropiezo a alguien? Y es que poner tropiezo a alguien es ponerle una trampa, como cuando uno está niño y en el colegio de repente uno ve que alguien viene corriendo y les tira el pie para que tropiece y se caiga. Eso es hacer tropezar a alguien, es ponerle una trampa. Pero si lo vemos, mis hermanos, de la manera bíblica o de la manera espiritual, una forma figurada, mis hermanos, es hacer algo para que haya una conducta o un pensamiento diferente al que nosotros tenemos. Eso es espiritualmente poner tropiezo a alguien. Y es que la palabra del Señor nos muestra que Juan el Bautista estaba preso. Y en los momentos, mis hermanos, que el hombre muchas veces es atribulado, es en la soledad. Es en la soledad y en momentos difíciles donde los pensamientos del hombre borbandean, mis hermanos, todo su ser. Y uno piensa en lo que hizo, en lo que no hizo, en lo que ya no puede hacer. En el caso de Juan, cómo salir de ahí, si ya no iba a salir, si iba a morir.
O sea, eran momentos difíciles para Juan y sus pensamientos estaban así. Un momento en el cual en sus pensamientos él, mis hermanos, tenía dudas acerca de Jesús. Pero si nosotros vemos, mis hermanos, dice de que él mandó a 2 de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si él era el que había de venir o esperaban a otro. La escritura dice que cuando Juan bautizaba en el Jordán, se acercaron los maestros de la ley y le preguntaron: ¿eres tú el profeta que había de venir? ¿Eres tú Elías? Y Juan respondió: yo no soy. Porque la palabra del Señor nos muestra que iba a venir un profeta como Moisés. El Señor le dijo a Moisés: pues de en medio de vuestros hermanos levantaré un profeta como Moisés, y aquel que no escucha a tal profeta morirá. Ese profeta que se iba a levantar como Moisés es el Mesías, es Cristo. Entonces ellos sabían que iba a venir. Pero también la escritura nos muestra que antes que el Señor se manifestara, iba a aparecer Elías para que preparara el camino del Señor. Entonces Jesús en esta porción, en Lucas 7, dice de que Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir. Mas sin embargo, mis hermanos, estas cosas Juan las habló porque él estaba convencido, mis hermanos, de lo que Dios había ministrado a su vida. Y es que dice la escritura que cuando le preguntaron a Juan quién era él dijo: yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto, preparar camino al Señor. Entonces Juan dijo estas palabras de que él venía, mis hermanos, pero el que venía tras de él era antes que él y era más poderoso que él. ¿Hablando de quién? Hablando de Jesús, del Mesías de Israel. Entonces Juan dijo estas palabras: yo no le conocía, pero aquel que me envió a bautizar, el Padre, me dijo: sobre aquel cual viere descender el Espíritu Santo y reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y él dijo: yo no le conocía, pero se le había dado señal de quién era aquel del cual la escritura hablaba. Por eso la escritura nos dice que cuando Juan vio que Jesús venía al bautismo, él le dijo de que él tenía que ser bautizado por él. Pero Jesús le respondió que era necesario que cumplieran la palabra. Entonces, después que Jesús sale del agua, dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal sobre él como paloma y reposó sobre él. Entonces Juan estaba claro, mis hermanos, quién era Jesús. Que Jesús era el Mesías que había de venir, que Jesús era el profeta que había de venir también. Mas sin embargo, después vieron de que los discípulos de Juan vieron que Jesús estaba al otro lado del río, y dice que los discípulos de Jesús bautizaban. Entonces se acercaron a Juan y le dijeron: mira, el cual diste testimonio el día de ayer está allí y bautiza. Entonces Jesús le respondió: nadie puede hacer nada si no le he dado de parte del cielo. O sea, Juan, respondió estas palabras. Y él dijo: yo le dije que yo no era el Cristo, pero el que tiene la esposa es el esposo, y el amigo de la esposa, el enemigo del esposo se regocija de ver al esposo con ella. ¿De quién hablaba? Hablaba de Jesús, que Jesús es el esposo de la iglesia o el novio de la iglesia. ¿Por qué? Juan había entendido esto, no porque alguien se lo había enseñado de los hombres, sino porque el Espíritu de Dios le había enseñado de esta manera. Además de eso, al principio en el libro de Juan dice de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando Juan lo vio que venía hacia las aguas, dijo estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién vio Juan? Al Cordero de Dios,
al Cordero que venía a quitar el pecado del mundo. Entonces Juan tenía este conocimiento acerca de Jesús. Para Juan, Jesús no era simplemente el hijo del carpintero o el hijo de María. Para Juan, Jesús era el Verbo que se hizo carne, el Cordero de Dios, el esposo de la novia. Jesús era el profeta que había de venir, el Mesías prometido. Juan tenía toda esta verdad en su corazón acerca de Jesús. Pero en la cárcel, Él manda a sus discípulos y les dice: vayan y pregúntenle si Él es el que había de venir. Se ve una duda. Juan comenzó a dudar. ¿Por qué, mis hermanos, podemos pensar en esta mañana que era la condición en la cual se encontraba Juan, que él comenzó a pensar de esta manera? Mas sin embargo vemos, mis hermanos, que Dios conoce los temores que hay en nuestro corazón respecto a la fe y las dudas que llegan a nosotros. Porque de igual manera como Juan tiene un conocimiento grande, amplio y profundo de quién es Jesús, de igual manera el creyente tiene el conocimiento quién es Jesús. Aquí no es tanto de que cuántos alabanzas me puedo, o cómo canto, o cómo danzo. Aquí se trata de cuánto conozco al Hijo de Dios, de cuál es mi conocimiento de Él, porque Él es la roca de donde la casa es fundada y no se cae. Él es el refugio al pobre, Él es la roca de salvación. Y si no lo conocemos a Él, entonces estamos perdidos. Estamos perdidos. Entonces Él tenía ese conocimiento. Pero quiero que vea esto, que Juan llegó y sintió duda. ¿Por qué? Porque alguien le puso tropiezo. ¿Ya ha oído usted que cuando vienen tribulaciones a la vida del creyente, siempre hay alguien que se acerca y le dice: ah, usted le está pasando esto porque usted anda mal con el Señor. Ah, usted le ha venido esto porque usted no se congrega. Ah, usted le pasa esto porque mire, usted no es un buen cristiano. Entonces cuando el creyente oye cosas como esa, siente duda y comienza a decir: bueno, ¿seré hijo de Dios? ¿Qué pasa conmigo? Por esa es la razón de que hay muchas personas que temen tomar un privilegio, porque ellos sienten que no son como los demás, no porque ellos sean menos que los demás, sino porque los demás les han hecho creer de que ellos son inferiores a ellos por la condición en la cual se encuentran. Entonces ahí es donde muchos se debilitan y dicen: no, yo mejor me voy, ya no persevero, ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque alguien les puso tropiezo, porque alguien, mis hermanos, les trajo duda a su corazón, y comenzaron ellos, mis hermanos, a cambiar de pensamiento y de conducta que traían en el Señor. Pero ¿saben que Dios es bueno? La Escritura dice que Él pastoreará a sus ovejas, y a las recién paridas las llevará entre sus brazos. O sea, Él es el pastor. Él sabe la condición de su oveja, y Él conocía la condición en que Juan se encontraba. Cuando a Jesús le dijeron: respóndenos, si eres tú el que habías de venir o esperamos a otro, les contestó Jesús: no. Sino que dice, en ese momento comenzó, mis hermanos, a sanar. Dice la Escritura, mis hermanos, comenzó aquel versículo 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a los ciegos les dio la vista, y les dijo Jesús: vayan y háganle saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Han visto.
sobrenatural. Vemos a un Dios sobrenatural obrando milagros, mis hermanos, en contra de la naturaleza. Porque por naturaleza, mis hermanos, aquel cuerpo se había enfermado, estaba ciego. Por la misma naturaleza habías nacido con un impedimento. Por la misma condición del hombre estaban mudos algunos. Mas sin embargo vemos a Jesús, alguien sobrenatural, tomando potestad sobre la naturaleza del hombre y trayendo sanidad completa a ellos. Pero además le dice, a los pobres es anunciado el evangelio. Les está dando a conocer la gracia de Dios para todo aquel, mis hermanos, necesitado en esta tierra. Entonces Jesús les dice, vayan y díganle a Juan esto. ¿Sabe para qué lo hizo Jesús? Para que el corazón de Juan fuera fortalecido. Es que de esa manera somos fortalecidos en el Señor. Las dudas llegan. Los momentos en que uno se siente debilitarse llegan al corazón. Pero es ahí donde Dios, por medio de su palabra, le va a consolar. Le va a confirmar lo que Él está haciendo en usted. Cuán importante es que en los momentos de tristeza y en los momentos que nos sentimos con duda, que sentimos temor, no nos apartemos de la comunión con Dios. Que le prestemos a Dios nuestro oído para oír su palabra. Que le prestemos nuestros ojos para leer su palabra y alimentarnos de ella. ¿Por qué? Porque Dios nos va a hablar. Pero que cuando andamos así y nosotros decimos, no, yo para qué, usted se va y mire cuántas veces usted ha conocido a alguien que se ha quedado en la casa porque se siente molesto, le pasa algo y usted se viene para el culto y usted en el culto dice, ay, si hubiera venido aquella persona, este mensaje era para ella o para él. ¿Verdad que uno siente eso? ¿Sabe por qué? Dios tiene una palabra para nosotros. Pero cuando nosotros no estamos allí, mis hermanos, entonces aquella turbación va a seguir. Aquella duda va a seguir. Aquello, mis hermanos, de aquel temor que alguien nos puso, aquel tropiezo, va a continuar. Jesús dijo esta parábola cuando habló acerca de la siembra de la semilla. Dice que la primera parte cayó junto al camino. Y dice que vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Y dijo el Señor, estos son los que oyen la palabra, pero luego viene Satanás y se las quita. Por medio de las dudas, por medio del temor, les pone tropiezo, les pone miedo. Entonces Satanás quitó la palabra. Luego él le dice, la otra parte cayó entre piedras y creció, pero por no profundizar su raíz se secó. Estos son, dijo el Señor, los que se alegran al oír la palabra, pero cuando vienen las aflicciones por causa de la palabra, se marchitan. No nos marchitaremos si nosotros, mis hermanos, permanecemos en Él. Jesús dijo de esta manera, permaneced en mí y mis palabras en vosotros. Porque así como el pámpano permanece en la vid y lleva fruto, así le dijo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces el creyente debe de permanecer pegado a la vid, pegado a Jesús, claro que sí, pero a la misma vez, mis hermanos, quiero que sepa que Dios va a fortalecer su debilidad y va a confirmar toda duda que usted pueda tener de Él, si usted lo busca a Él. Miren lo que nos dice, mis hermanos, la palabra. En el versículo 23 dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Oiga, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Es que la gente, mis hermanos, busca siempre algo por qué, una excusa, por qué no creer en Jesús, por qué no buscar a Jesús, por qué no seguir a Jesús,
¿por qué no servir a Jesús? Esas excusas sobran. Esas excusas siempre va a tenerla la gente. Pero ¿qué dijo el Señor? Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo, que es libre, que no hay nada que lo esté estorbando para que él prosiga el Señor, para que él siga su carrera, para que él confíe en el Señor, que hay alguien, mis hermanos, que pueda confiar plenamente en él. En el Señor dice, bienaventurado es el que no haya tropiezo. La pregunta es, ¿corre usted con libertad la carrera que se nos ha puesto por delante en la fe? La pregunta es, ¿será que nosotros estamos estorbados y hay algo que nos estén pidiendo que le sirvamos? ¿Que vivamos para Él? ¿Que confiemos en Él? ¿Habrá algo allí? Esta mañana quiero que vea la palabra y que Dios, mis hermanos, quiere que cada uno de nosotros seamos libres para seguirlo a Él. Mire esto, Jesús fue levantado. Mis hermanos, quiero que vea para qué, mis hermanos, fue levantado Él. En el libro de Lucas 2:34, Lucas 2:34, ¿lo encontró? 2:34 dijo así: este es el momento donde a Jesús lo llevan al templo para ser circuncidado. Y mire lo que dice, lo que dijo José, mis hermanos. Estaba allí este hombre, mis hermanos, Simeón. Y Simeón dijo estas palabras en el versículo 34. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída, que es la caída del Mesías, es su muerte. Pero mire lo que dice: y para levantamiento de muchos en Israel, o sea, para traer salvación al que está perdido. Pero oiga lo que dice: y para señal que será contradicha. O sea, el Mesías vino para morir, sí, pero vino también para que a través de su muerte el hombre, mis hermanos, pueda ser perdonado. Y a través de su resurrección el hombre pueda tener salvación. O sea, Jesús vino para morir y resucitar y traer salvación y perdón a las almas. Pero también dice que vino para hacer una señal que iba a ser contradicha por muchos. O sea, eso está escrito. O sea, es normal, mis hermanos, que si el hombre se levante contra el Señor, contra Jesús, contra su palabra, contra su evangelio, contra sus enseñanzas. Es normal, porque para eso fue levantado el Mesías. Pero, mis hermanos, nosotros debemos saber de que como creyentes que somos, estamos, como dijo Juan en una de sus cartas, en el verdadero. Estamos en el verdadero, en Cristo Jesús, el verdadero Salvador de toda la humanidad. Estamos en el verdadero. Entonces, mis hermanos, ¿a quiénes se tratará de apartar de la verdad? A los que están en la verdad, no a los que están engañados. Los que están engañados irán de engaño en engaño y de mentira en mentira, y ahí estarán ellos felices. Pero el que esté en la verdad va a ser que van a tratar de persuadirle para apartarse de la verdad. El que ve en el camino van a tratar de sacarlo del camino. Y el que está aprendiendo las cosas agradables a Dios, se le va a enseñar a cómo deshonrarlo. Entonces quiero que vean algunos ejemplos, mis hermanos, de personas de que dudaron de Jesús. ¿Y por qué razón dudaron? Quiero que veamos algunos ejemplos. En el libro de Mateo 15, Mateo capítulo 15 y versículo 1, mire cómo está escrita la palabra del Señor.
Vamos a leer del 1 al 3 y después del 7 al 9. Vamos del 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Deténgase ahí. ¿Quiénes se acercaron? Dice que se acercaron unos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Y qué preguntaron? ¿Por qué tus discípulos quebrantan? ¿El qué? Los mandamientos del Señor. ¿El qué dijeron que estaban quebrantando? Lee allí. ¿El qué estaban quebrantando? La tradición de los ancianos. O sea, ellos se molestaron. ¿Por qué? Porque ellos no estaban sometiéndose. Niñas, siéntense por favor. Ellos no se estaban sometiendo, mis hermanos, en obediencia a lo que los ancianos habían dicho. A la tradición de los ancianos. Ellos estaban muy molestos por esto. No porque estaban quebrantando los mandamientos de Dios, no porque estaban desobedeciendo a la palabra, sino porque estaban desobedeciendo ¿a quiénes? A la tradición de los ancianos. Oiga bien, las tradiciones no son de Dios. El hombre las inventa. El hombre las inventa. Las tradiciones el hombre las inventa en su familia. El hombre las inventa en su casa. El hombre inventa tradiciones con el pasar de los años. Los hombres van diciendo que así me enseñó mi mamá, y así me enseñó mi abuela, y así hacía mi bisabuela, y así hace la hija ahora. Son tradiciones. No le estoy diciendo que las tradiciones son malas, no, hay alguna buena, pero en respecto a la fe, en el Evangelio no hay tradiciones. El hombre implanta tradiciones y quiere que el creyente acepte esas tradiciones como parte de la fe. Y es allí el error, porque a la fe no se le puede añadir nada. A la fe no se le puede quitar nada tampoco, ni añadir ni quitar. Entonces la palabra dice que a Jesús le preguntaron esto: ¿y cuál era la tradición de los ancianos? Versículo 3, respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Oiga, ¿qué hacían ellos con la tradición? Quebrantar el mandamiento de Dios. Hay que tener cuidado con las tradiciones. Porque cuando uno quiere agradar a Dios por tradiciones, lo que está haciendo es quebrantar el mandamiento de Dios. Ejemplo de ello, lo que hace la religión, mis hermanos, romana. Ellos por tradición, cada Semana Santa, aparentemente, sacan ellos sus ídolos y supuestamente, ¿qué andan haciendo ellos? Honrando a Dios. ¿Lo andan honrando? No. Sino que con su tradición, que hacen? Quebrantar el mandamiento de Dios. Y uno puede decir: sí, los católicos aquí y allá. No, veámonos nosotros. Porque muchas veces dentro del pueblo evangélico hay muchas tradiciones que cuando hay gente que se les toca su tradición, ahí se enojan, hermano. Se enojan. No, es que en la iglesia siempre hemos hecho así. Es que en la iglesia, ¿y quién le enseñó eso? Le enseñé eso la palabra. Mire, debe de aprender usted eso, que si algo hacemos, que esté escrito. Y si algo hacemos que no esté escrito, pues usted no tenga miedo de no hacerlo, porque eso sin duda es una tradición que alguien le inventó, que alguien le añadió a la fe. Entonces Jesús dice: ustedes por dar la tradición de los ancianos, quebrantan el mandamiento de Dios. Les dice, mis hermanos, de esta manera. Mire lo que dice en el versículo, mis hermanos, 7. Mire lo que dice.
hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina el que, la palabra de Dios, no los mandamientos de los hombres. ¿Qué error más grande cuando, mis hermanos, en la iglesia o la congregación, como nosotros le queramos llamar al lugar donde nos congregamos para oír la palabra de Dios, no oímos palabra de Dios, sino que tradición y mandamientos de hombres? Oímos que el hombre dice esto, que la mujer dijo aquello. No, es que yo no quiero oír lo que el hombre dice, quiero oír el mandamiento del Señor. Porque entonces yo me voy a llenar ¿de qué? Solamente de tradiciones. Y las tradiciones, como le digo, no son parte del Evangelio. Hay buenas y malas, ¿sí? Pero no tienen nada que ver con la salvación. Porque la salvación, Cristo pagó en la cruz, muriendo, mis hermanos, para dar salvación. ¿Podremos añadirle algo a eso? No. Jesús dijo estas palabras cuando iba ascendiendo a los cielos. Le dijo: mis hermanos, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. No les dijo vayan y enseñen costumbres o tradiciones. No, vayan y enseñen lo que Él habló. Entonces esto, mis hermanos, al ver que su tradición no estaba siendo respetada, ya no querían nada de Jesús. Porque Jesús permitía que sus discípulos quebrantaran la tradición de los ancianos. Veamos otro ejemplo. Lucas 13:10. Vamos a Lucas 13:10. Está escrito así: ¿lo halló? Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, el séptimo día. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En esto, pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué pasó aquí? Un milagro. Una mujer que tenía 18 años de andar encorvada y dice que en ninguna manera se podía enderezar. Jesús le dijo: hija, sé libre de tu enfermedad. Y en el momento aquella mujer se puso rectecita. Oye, hermano, ¿qué le pasó al de la sinagoga? Se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque dijo: en 6 días se tiene que trabajar y en el 7º no se tiene que trabajar. Váyanse a su casa y regrese otro día menos este día. Mire, hermano, ¿y quién es el único que se puede enojar por un milagro? Solo un hijo del diablo. ¿Quién se va a enojar por un milagro de Dios? Pero vemos aquí una vez más, mis hermanos, que lo que Jesús estaba haciendo no era conforme a las tradiciones de ellos. Porque en las tradiciones de ellos, mis hermanos, el día de reposo, o el 7º día, o el Shabbat, como dicen los judíos, es uno de los mandamientos del Señor, el 4º mandamiento. Sí lo es. Si a alguien no le gusta, entonces que arranque ese pedacito de Biblia, pero ahí está.
Ahora bien, que el día de reposo lo han hecho, mis hermanos, una tradición es otra cosa. Porque ya el día de reposo es para que el hombre descanse, para que el hombre repose, para que el hombre tenga tiempo para él, para su familia y consagre tiempo para el Señor también. Para que refrene su afán de la semana y se pare para tomar nueva fuerza y para agradecer al Señor. Eso es el Shabbat, ese es el día de reposo. Pero el hombre, ¿qué hizo? El hombre agarró este día y decir, no, hoy no se puede ni cocinar. Bueno, son tan extremistas de que en ciertos grupos desde el día viernes, ellos, mis hermanos, dejan cortados los pedazos de papel higiénico que usarán el día siguiente para no tener que estar cortando. ¿Qué es eso? Esos son mandamientos de hombre. Esas son costumbres de hombre. ¿Que Dios las añadió? No, Dios no las añadió. Dios no las ha añadido. Entonces, por eso aquel principal se enojó y dijo, ¿por qué en el día de reposo están sanando? ¿Cuál era la molestia de él? Jesús le responde y le dice de esta manera, mis hermanos. Miren lo que dice en el versículo 15. Dice así: entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desaten el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? Ustedes se han olvidado de la misericordia. ¿Y cuánto pueblo del Señor hay así? Que está lleno de legalismo, pero no tienen misericordia. Están llenos de legalismo y de costumbre, pero no tienen misericordia de su prójimo. Jesús no fue alguien agradable en la sinagoga ese día. ¿Por qué? Porque Jesús no era como ellos, mi hermano. Jesús no es una religión. Y Jesús no es una tradición tampoco. Jesús es el camino de salvación y es el único Dios verdadero que hay. No hay otro como Él. Mis hermanos, entonces, cuando la gente ve estas cosas en Jesús, lo rechaza. Yo recuerdo hace un par de años, iba ahí en Los Chorros y de repente vi una mujer que se había quedado con su vehículo. Y yo me bajé y le dije, señora, ¿le puedo ayudar? La vi ella sola. Y ella me dice, sí, fíjense que me quedé con gasolina. Pero, ¿y usted me puede ayudar? Yo, sí, con gusto. Voy a ir y voy a regresar y le traigo la gasolina. Y ella me dice, mire, pero ¿y usted es de tal religión? Y yo le digo, no, yo no soy de esa religión. Ah, pues no, le agradezco mucho su amabilidad, voy a esperar a otro. Y yo le digo, ¿no quiere que le ayude? Si yo no le estoy pidiendo nada, yo voy a ir, le voy a comprar de mi dinero y se lo voy a traer, se lo voy a echar. No, por favor, no venga, porque si usted viene no se la voy a recibir. ¿Qué es eso? La mujer dice, está en el camino de Dios. La mujer dice, yo creo en el Señor, pero tiene más costumbres y tradiciones que fe en su corazón. Y de eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. Porque cuando las costumbres quedan en nuestro corazón, nos iremos apartando de la fe. Y no iremos viendo con buenos ojos a los que no sean como nosotros. Los iremos viendo así. Cuando recién llegué a Colón me pasó algo igual. Yo veía que cuando yo llegaba los días domingos, que iba así disfrazado, porque yo no me he visto así, ustedes saben cómo me he visto, y iba así, y la gente de otra iglesia, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, siervo, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, varón. Día lunes que yo llegaba a la oración y iba con camisas cortas, me veían y no me conocían. No me saludaban, Dios le bendiga.
Buenas tardes. Dios bendiga, hermano, que le vaya viendo. O sea, yo dije, saludan la ropa. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se llena de costumbres y tradiciones, todo aquel que no tiene sus costumbres y tradiciones no cabe con ellos. Por eso el camino del Señor no es una tradición ni es una costumbre. El camino del Señor es la palabra del Señor, la cual no tiene costumbres ni tradiciones, tiene mandamientos, tiene ordenanza, tiene estatutos de los cuales los debemos de poner por obra. Claro que sí. Porque guardando su palabra es como honramos al Señor. Y guardando su palabra es como vivimos para Él. Guardando su palabra es que somos agradables a Él. Entonces este hombre, él se sintió molesto y dijo, mejor vengan otro día, menos sábado. Mire, veamos otro ejemplo. Mateo 9:11. Mateo 9:11. Dice así, el 9:11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Porque Mateo, recién el Señor lo había llamado, invitó a Jesús a la casa y le hizo un banquete. ¿Y quiénes se sentaron a la mesa? Los pecadores. ¿Quiénes se sentaron? Los publicanos. La gente que nadie quería en el pueblo. Y cuando vieron esto los fariseos dijeron, ¿por qué Jesús se sienta ahí? Ellos decían, nos gusta lo que enseña Jesús, le escuchamos, pero no nos gusta cómo hace. Porque Él se sienta con los pecadores. ¿Por qué ellos pensaban así? Porque ellos creían en la transferencia de espíritus. Ellos creían que el pecador, o sea, todos somos pecadores. Primer error de los fariseos, todos somos pecadores. Lo único que hay unos que se nos notan y hay otros que somos tan astutos que lo sabemos esconder. Pero del ojo de Jehová nadie se esconde. Entonces ellos estaban errados, creían que los demás eran pecadores y ellos creían que con darle la mano a un pecador, los pecados de ellos se transmitían a sus cuerpos. Por eso ellos tenían esas tinajas en la entrada de la casa para que cuando ellos entraban se lavaban 7 veces. Porque ellos decían, para ser purificados de todo espíritu que se nos pegó. Hoy los tiempos han cambiado. Hoy le enseñan al hombre, mire, compre tal plantita y métala dentro de su casa porque esa elimina las malas vibras. ¿Y cuánto creyente está creyendo esa tontería? Mire, compre esta varita de incienso y esto es para el estrés. ¿Lleva eso la fe? ¿Quién está enseñando eso? Entonces la gente viene y ve a Jesús como un tropiezo. Y la gente de repente dice, no, yo ya no sigo en el Evangelio, porque en el Evangelio hay mucha tradición. ¿Cuál es la tradición? ¿Es tradición o mandamiento? Debemos de entender eso, que el mandamiento es mandamiento y no lo podemos desechar. Pero la tradición es así, usted no obedezca eso. Si usted ve tanta locura en medio de tanto creyente, vamos a hacer las cosas en 7, en 3. Hombre, si son las mismas costumbres que tenían esto. El camino de la fe no es así. Estas son cosas que el hombre va añadiendo. Entonces Jesús, mis hermanos, le dijeron, ¿por qué Él come con los pecadores y los publicanos? Ellos no sabían que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y debemos de recordar que el primer pecador, el cual Jesús se acercó a Él, soy yo, es usted. No debe de ver de menos a alguien que ahora los pecados se le notan y decir, ve, uy, ese hombre está buscando la iglesia.
así vino usted y así vine yo. Entonces, mis hermanos, por tradición estaban desechando a Jesús. Pero veamos otro ejemplo. Lucas 7, 39. Mire este caso. La escritura dice que Jesús fue al hogar de un fariseo llamado Simón, y que cuando él estaba allí en la reunión en la casa con Simón, con sus amigos, con sus familiares, los discípulos de Jesús, dice que había una mujer que era pecadora. O sea, se cree que era una prostituta y que toda la gente la conocía por prostituta. Entró a la casa y se dirigió directamente a Jesús. Derramó un alabastro de perfume sobre la cabeza del Señor y comenzó a enjuagar los pies del maestro con sus cabellos y los regaba con sus lágrimas y besaba sus pies. Dice el versículo 39 así: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón dijo: me agradaba Jesús hasta que vi esto. Hoy no, ya Jesús ya no me cae tan bien, porque esta mujer lo está tocando. Esta mujer que es pecadora, si él supiera, si él fuera profeta en realidad, supiera quién era esta mujer. Mire que Jesús no solo sabía quién era esta mujer, sino que lo que estaba pensando sin hablar Simeón, Jesús lo sabía. Y entonces le dice: mira, yo entré a tu casa. No le dijo: mira, ¿por qué piensas esto? Sino que te voy a enseñar algo. Mira, yo entré a tu casa y no me diste agua, pero ni de beber, y mucho menos para lavarme los pies. Y esta desde que ha entrado no para de besar los pies y de lavármelos. Miren, mis hermanos, ¿qué vemos aquí? Vemos la gracia del Señor, que el pecador se puede acercar a Él por medio del sacrificio de Cristo, y lo puede estar tan cerca de Él que lo puede tocar. La Escritura dice: acercaos pues al trono de su gracia. No nos dice: quédese allá por un ladito, mire, usted no puede, váyase por allá más lejos, o usted en la última banca porque usted ha hecho esto, lo otro. No, por medio del sacrificio de Cristo tenemos ese acercamiento directo con Él. ¿Y quién puede decirle no? ¿Y quién puede decirle: usted no puede, usted hace esto, usted hace lo otro? Si alguno se ha ensuciado, límpiese y acérquese a Él. Si uno se ha desviado, vuelva al camino y acérquese a Él. Pero miren, mis hermanos, cómo las tradiciones están afectando tanto, mis hermanos, a mucha gente. Y vamos con nosotros, con el pueblo cristiano, que las tradiciones, cuando usted vea algo, mis hermanos, algo allí que usted diga que le llame la atención, vea si aquello es bíblico. Si no es bíblico, pues usted no lo haga. Si usted le dice: mire, que a usted le falta esto. Yo recuerdo hace años una hermana estaba enferma, bien enferma, y nosotros íbamos, orábamos por ella, y ella decía: es que el Señor no me sana. De repente llegaron unos y le dijeron: no, es que a usted le falta que se le haga un baño con sal. La bañaron con sal, la bañaron con agua, con ajo y tanta porquería que hacían. Porque la gente duda del Señor, la gente duda de la fe. La Escritura dice que pidamos y vamos a recibir. Hay ordenanza. La Escritura dice: ¿está alguien en medio de vosotros enfermos? Pues sabemos que Jehová es nuestro sanador. Pidamos y vamos a recibir. Y si nosotros decimos: bueno, pero yo ya oré, entonces la Escritura dice: si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Entonces voy a llamar a los hermanos
establecido. Pero salirme de eso y decir, no, es que mire, a usted le falta esto, lo otro, no me falta nada. Lo que me falta es esperar en Él, es creer. Esa es la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Que nadie lo mueva por tradiciones, que nadie lo mueva por costumbres. Muévase por la fe, porque está escrito, el justo por la fe vivirá, no por otra cosa. Por la fe. Y por la fe la palabra, no por esa fe muerta que habla la gente y dice, no hombre, mire, tómese esta pastilla se llama cola de macho, es buena para la que usted tiene, tenga fe. No, mi fe está en el Señor. No, vaya pues, primero el Señor y después la pastilla. No, fe es fe. Y ya lo otro, el hombre lo añadió. Ya lo otro, el hombre lo añadió. Miren, mis hermanos, cómo las tradiciones estaban negando creer en Jesús. ¿Qué dijo Simeón a José y a María? Les dijo, este está para caída, para levantamiento de muchos y para señal que será contradicha. ¿Cuántos contradicen el camino del Señor? Porque no es conforme a sus costumbres, ni es el Cristo que ellos creyeron. Un Cristo antibíblico, un Cristo que no está en la Biblia, sino en su imaginación. Quiero que vea 2 ejemplos más. El libro de Mateo, capítulo 13 y versículo 57. Mateo 13, 57. La escritura dice así. Leamos desde el 53. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí y viniendo a su tierra, ¿a dónde llegó? A Belén, a Nazaret. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ellos se admiraban y decían, ¿y de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Miren lo que dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Ellos se conocían que era el hijo de José, así se conocían. Pero miren lo que dice, ¿no se llama su madre María? Y oiga, y sus hermanos, o sea, los otros hijos de María, se llamaban Jacobo, José, Simeón y Judas. Para aquellos que dicen, no, la Virgen Santísima no tuvo más hijos, aquí están y están los nombres. Ah, no, eso ya no me gusta a mí. Mi hermanita que fuimos a bautizar el sábado antepasado, me dice, yo me enojaba cuando mi hija me decía, María tuvo otros hijos y eran hermanos de Jesús. Yo sentía que la cabeza me iba a explotar. ¿Por qué? Porque la tradición de ella no cabía dentro de la palabra. Y qué bueno es eso. Porque cuando nuestra tradición y nuestra costumbre no encajan en la palabra, deseche su tradición, deseche su costumbre y abrace la fe. Abrace la palabra del Señor, porque si no está escrito, no edifica. No tiene por qué creerlo y mucho menos por qué practicarlo, y tampoco le va a ser útil. Pero miren lo que dice el 56, no están todas sus hermanas, o sea, no solo eran cuatro hombres, sino que había mujeres entre nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ellos veían a Jesús y ellos no creían y decían, es que lo conocemos. ¿Qué le respondió Jesús en el 57? Y se escandalizaban de él, o sea, tropezaban en él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes tienen un problema, están tropezando. Están tropezando, y la escritura dice, y no hizo allí muchos milagros,
a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué no hizo Jesús milagros ahí? Porque ellos no creían. Porque el hombre muchas veces no ve milagros, porque no le cree al Señor. Creen que ellos tienen que hacer una parte y el Señor el 50 o el 60%. No, crea, porque al que cree todo le es posible. Si hemos oído testimonios preciosos, yo oía antes un hermano que testificaba que iba para una campaña en San Miguel, y de ahí llegando a Quebrada Seca, antes de llegar a Lempa, se le acabó la gasolina. Y este hombre cuenta de que él vio que el carro se le apagó sin gasolina. Se bajó del carro y le dijo al compañero: vaya y tráigame la botella de gasolina que ando allá atrás. Y él le dijo: hermano, aquí no hay gasolina, aquí agua hay. Cállese, demonio, le dijo. Agarró el agua y se le echó al tanque. Se fue a San Miguel y regresó. ¿Por qué? Al que cree, todo le es posible. Al que cree, uno dice: será cierto. Es que no necesita usted tradiciones. Lo que necesita es fe. ¿Y cómo es nuestra fe, mis hermanos? La fe viene por el oír. ¿El oír el qué? La palabra de Dios. Las alabanzas son bonitas, me gustan. Ahí ando escuchando en el carro, en la casa, pero mi fe se aumenta por la palabra, porque yo voy conociendo quién es Él, cómo es Él, qué quiere Él, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos. Lo voy conociendo, entonces mi fe va creciendo en Él y mi confianza va creciendo en Él. Escucha alabanza, pero también deleítese en la palabra, porque por la palabra es que usted va a crecer en la fe. Y con la alabanza usted va a adorar al Señor. Las dos cosas. Pero cuánta palabra necesitamos, porque cuando la palabra está en nosotros vamos a ver por allí y vamos a saber distinguir entre una tradición, una costumbre o la verdadera palabra del Señor. Veamos otro caso, y este es más tremendo. Está en el libro de Mateo 26:62. En el momento que llevaron a juicio a Jesús, y la ley dice, miren que esto es precioso, que cuando el cordero iba a ser inmolado, el cordero pascual, el cordero era llevado delante del sacerdote, y éste lo inspeccionaba para que no hubiera ningún defecto en él. No podía ser tuerto, no podía ser manco, no podía tener alguna mancha en su piel. Tenía que ser perfecto en todo su cuerpo. Jesús fue llevado delante del sumo sacerdote para ser inspeccionado, y lo comenzaron a acusar. Decían: este ha dicho que va a destruir el templo y que en 3 días lo va a edificar. Este ha dicho de que él es mayor, que él es antes que Moisés. Este ha dicho que es el pan de vida. Lo acusaban y lo acusaban, y el sacerdote no hallaba algo real que podía decir: tienes un error. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Cordero de Dios, dijo Juan, que viene a quitar el pecado. Era un cordero sin mancha. Dice que es más sublime que los cielos. Él es puro y nunca cometió pecado como hombre. Él es Jesús. Pero dice en el versículo, mis hermanos, 62, mire lo que dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no responden nada. Isaías decía: como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Por eso le dice: no responden nada, que testifican contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué respondió Jesús? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos más de testigos? Qué tremendo es esto. Porque este hombre, mis hermanos, estaba ahora escuchando que Jesús con su boca estaba diciendo: tú lo has dicho. Y no solo soy el hijo del bendito, sino que a partir de ahora me verás sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que vio Ezequiel al Hijo del Hombre, Ezequiel habla que vio a uno semejante al Hijo del Hombre en las alturas, que vio a uno, los profetas vieron a uno en medio de las nubes que venía semejante al Hijo del Hombre. Esto es lo que Jesús estaba diciendo: yo soy. Pero le estaba diciendo, pero no solo eso, van a ver venirme en las nubes del cielo. Qué glorioso es esto, mi hermano. Cuando yo esto el sumo sacerdote, ¿le agradó? No le agradó, se enojó. Yo cuando escucho de que Él es el Hijo del Hombre que está en el cielo, yo me gozo. Usted se goza. Porque el Hijo del Hombre ha sido tomado en medio de los hombres para ser sumo sacerdote delante del Padre y de esa manera compadecerse del ser humano. Cuando yo veo la escritura de que Él viene en las nubes del cielo, yo me gozo, porque esa es la esperanza gloriosa, que Cristo vendrá por su pueblo y estaremos juntamente con Él. Pero el que haya tropiezo en Jesús, no, se duele. Miren, los del Islam dicen que cuando ellos creen que Cristo va a venir, y va a venir del cielo en las nubes, pero ellos dicen de que se va a unir con el profeta Mahoma y que juntos van a edificar el reino de Dios. Es la locura de ellos. La escritura dice que Él viene, y Él viene en las nubes y no viene nadie más con Él. Apocalipsis dice: he aquí vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Sus ojos son como de fuego, tiene un cinto de oro en su pecho y en su vestidura, y su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que fue, el que es y el que ha de venir. Ese es Jesús, el único que subió al cielo y vendrá del cielo otra vez. Entonces cuando mis hermanos, mi tradición y mis costumbres no son conformes a la palabra, yo ahí rechazo a Jesús. No, eso no me parece mucho. Y María, pues, ¿dónde habla ahí de María? No habla, entonces no crea. Y Mahoma, pues, ¿dónde habla ahí de Mahoma? No habla, entonces no crea. Habla del que ha de venir, el que fue desde el principio y será hasta el fin, y su reino no tiene fin de días. A ese créale. Entonces, mis hermanos, Jesús, cuando estaba con Juan, cuando le dieron los discípulos de Juan, les dijo: vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos andan, los muertos son resucitados. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, que nada lo aparte de la fe en el Señor a usted. Que nadie aparte su mirada de Jesús. Hay algo muy precioso en la palabra. La escritura dice que cuando iba a ser el tiempo en que el Señor celebraría la Pascua con sus discípulos, mandó a 2 de ellos a la ciudad y les dijo: entren a la ciudad, y allí van a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua sobre su hombro. Síganle, porque Él les va a mostrar el aposento alto que está preparado para la Pascua. ¿Qué hicieron ellos? Bajaron del monte de los olivos y se pararon en la ciudad. Y comenzaron a ver, y de repente veían mujeres con cántaros, veían muchachos, pero de repente vieron un hombre y dijeron: ¿qué es eso? ¿Qué hicieron ellos? Seguirle. Comenzaron a seguirle, porque ese hombre iba para el aposento alto, donde se iba a celebrar la Pascua. Mis hermanos, esto es profético, que el que ha creído en Cristo tiene, mis hermanos, la bendición
bendición de haber encontrado el verdadero camino y de haber encontrado la verdadera dirección para la salvación de su alma, no pierda de camino a Jesús, no se extravíe de la senda del Señor. Sígalo, sígalo. Si de repente usted ya no lo ve, comience a buscarlo. Párese en la senda antigua, diga cuál es el camino. Si usted siente confusión, diga: Señor, aclárame por tu palabra, que mis ojos vean la maravilla de tu ley y contemplen la hermosura de tu santidad. No pierda de vista al Cordero de Dios. No lo pierda de vista, porque así como aquel hombre llegó al aposento alto, el que sigue a Jesús y su palabra estará con él en fiesta de bodas. Mis hermanos, para terminar quiero que leamos unos versículos de la primera carta de Pedro. En el capítulo 2 de la primera carta de Pedro y versículo 7, la escritura dice así: ¿lo oyó? Dice así. Bueno, leamos desde el 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión. O sea, el Mesías no vino al Salvador, ni a Estados Unidos, ni a África. ¿A dónde vino? A Sión. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no va a ser avergonzado. ¿Usted que ha creído en Cristo? Pues usted no va a ser avergonzado. Mire lo que dice: para vosotros. ¿Para quiénes? Los que creemos en Jesús. Pues los que creéis, Él es precioso. O sea, cuando dice precioso, uno dice: ay, Él es bien chulo. Si hablamos de belleza, el libro de Cantares dice que es, mis hermanos, Él es reconocido entre 10,000 por su hermosura. O sea, no hay nadie comparable a Él. Sí, pero cuando habla de precioso, no es de hermosura física, sino del valor que tiene. Porque ¿quién es Jesús para usted? ¿Cuánto vale Jesús para usted? Para Judas, ¿cuánto valió? 30 monedas de plata. Para Balaam, ¿cuánto valió el Señor? Mis hermanos, lo que Balac le ofrecía. Para Esaú, ¿cuánto valió la primogenitura? Un plato de lentejas. ¿Para cuántos Jesús? ¡Ah! Sí, Jesús. No, para nosotros es precioso. Para nosotros es de gran precio. ¿Por qué? Porque su sangre compró mi vida y me ha hecho poderme constituir hijo de Dios. Para mí Jesús es mi salvación. Para mí Jesús, por el entendimiento que tengo en la palabra, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la resurrección, Él es la resurrección entre los muertos, Él es el pan de vida, Él es el agua de vida eterna, Él es la salvación para el hombre, Él es el maná que cayó del cielo, Él es la vida, Él es el que cierra la condenación para el hombre, porque en Él somos salvos. Él es el único camino, la única verdad. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es el Cordero de Dios. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es de gran precio para mí. Para los que creéis, Él es precioso. Pero dice algo: pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, lamentablemente el que no cree en Él no será salvo. Juan dice: y esta es la condenación, que alguien se echó un cigarro. No. Y esta es la condenación, que el fulano se robó una vaca. No. Y esta es la condenación, que el Hijo del Hombre vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación, que no creyeron en el que Dios envió para salvarnos. Esa es la condenación.
Entonces, si yo desecho al Salvador, ¿cómo he de ser salvo? No hay otra manera. No hay. ¿Qué pagará el hombre por su salvación? No puede pagar nada. ¿Qué hará el hombre por su salvación? No puede hacer nada tampoco. Entonces, al que no cree, lo que quiere edificarse le destruye. Pero dice, y el 8, y piedra de tropiezo y que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Miren que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, quieren seguir en tu tradición y su costumbre y no someterse a la palabra, a lo cual fueron también destinados. Oiga esto, eso es de los que no creen. Pero yo que creo, hermano, y usted que cree, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro pueblo, en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora la habéis alcanzado la misericordia. Qué bueno es Dios, el cual nos ha permitido creer en Jesús y en el cual no hayamos tropiezo. No hay. Y si usted dice de repente, uy, esto me está estorbando, esto de Jesús ya no me gusta mucho, esto el camino de la fe ya puso feo. No, párese y vea la palabra. Y si usted dice, ay, a mí me cae mal oír esto, busque más versículos que hablen de eso para que lo quebranten y para que quiten eso áspero de usted. Que la gente le gusta leer el versículo de día, tanta aplicación satánica que hay ahora, que solo llevan a la gente, mis hermanos, a la comodidad. El versículo del día, el Señor te bendecirá. No, hombre, agarre la Biblia y cómasela, libro tras libro, versículo tras versículo. No que ande escogiendo ahí. Los católicos tienen el Salmo 91. Eso es conocido en la casa de un católico, que está el Salmo 91, el Salmo 23. Los cristianos no, están las declaraciones proféticas y están tantas tonterías que le han metido. Meta la palabra del Señor en su corazón. Meta los mandamientos del Señor y póngalos por obra, que eso es lo que va a hacer que usted le agrade al Señor. Póngase de pie. Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta mañana porque nos has permitido el poder venir delante de ti y poder, Señor mi Dios, escuchar tu palabra. También, Padre mío, hemos alabado tu nombre y nos hemos gozado, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que bendiga, Señor, a tu pueblo y que cada día nos saque, Señor, de nosotros toda costumbre y toda tradición. Todo aquello, Señor, en lo cual nosotros nos hemos arraigado por tradición y costumbre, haciendo a un lado tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu palabra haya cabida en nosotros y que si hay algo que no es agradable a ti, tú lo limpies por tu palabra y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias a ti. Amén y amén.